Cuando sientas que ya nadie te ama y te sientas desfallecer, recuerda que el Señor Jesucristo tiene una razón para tu ser. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me amaba. Hola hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga, damos gracias a Dios en esta hermosa mañana, ya día 29 de julio, es viernes, principio de fin de semana para muchos. Y hermanos, pues continuamos, damos gracias a Dios porque ya estamos mucho mejor, ¿verdad? De salud, de lo personal, mi hija también, ahora mi esposa también está en recuperación. Pero damos gracias a Dios por esta semana que ha sido de bendición. Y pues continuamos con la lectura, ¿verdad? De devocional de estos días. Y el tema de hoy se llama la realidad del impío y del justo. Salmo 37, 10 al 22. Podemos ver otra parte, ¿verdad? Vimos el día de ayer en el Salmo 37 del 1 al 9 la importancia de descansar en el Señor. Y posteriormente después habla ahora del impío y del justo. Entonces, ¿quién es el justo? El que sabe descansar en el Señor, el que sabe vivir la vida cristiana confiando. Me encanta el tema más relevante, el que define nuestra fe, nuestra confianza en Él, porque se repite 2 veces confiar en Él, es el aprender a guardar silencio y esperar en Él. El permitir que Él haga las cosas, el que nos deleitemos a sí mismo en Jehová, en que las emociones negativas no sean parte de nuestra vida. Ese accionar interno, yo le titulé el día de ayer la bendición, ¿verdad? Del no hacer nada delante del Señor externamente, sino que todo es interno y al momento de dejar que Dios nos muestre su poder de manera interna, entonces Él obra en nuestra vida de manera externa y todo lo que lleguemos a hacer no es por nosotros, sino porque Cristo está en nosotros y porque su Espíritu Santo está en nosotros. Ahora viene la realidad de vivir esa vida y viene la realidad del que no vive esa vida. Entonces vamos a continuar, hermanos. Permítanme ir leyendo, ¿verdad? En el versículo 37, versículo 10 al 22, y aquí lo estamos viendo. Dice: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es el pasaje, hermanos, que estamos leyendo. Vamos a ir versículo por versículo. Entonces, hermanos, de entrada, a lo que le espera el malo es algo triste. Lo vas a ver un día y ya después ya no lo veo. ¿Cuántas de las veces ustedes, y eso lo he visto en cualquier lugar, de cualquier lugar, yo soy de Matamoros, aquí en Oaxaca, siempre queda como una leyenda, ¿no? Como un testimonio. No, es que allí era la persona de una persona mafiosa, o era una persona que según era seguidora de Dios, pero engañaba y mentía, y su familia ya se fue, ya quedó desamparada, hubo problemas, hubo muertes, hubo enfermedades, hubo asesinatos, bueno, un montón de cosas. Y ahí queda en la casa, con la etiqueta de que hubo cuestiones negativas porque esas personas hacían cosas feas o estaban mal. Observará su lugar, dice, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia. ¿Quién es la persona mansa? Es el fruto, es la característica del creyente en Dios, que confía de la manera en que se define del 1 al 9. Que aprenda a no tener envidia, a no impacientarse, a confiar en Dios, a hacer el bien, y sabemos que eso lo hace Dios a través de nosotros, a deleitarse a sí mismo en Jehová, a encomendar las cosas al Señor, a guardar silencio y esperar en Él, a desechar el enojo y la ira. Esas acciones naturales y entendidas del cristiano producen una vida de mansedumbre. ¿Quién es la persona mansa? La persona que está como plomo, que no se desestabiliza ni por las pruebas, ni por las dificultades, ni por las agresiones, ni por las faltas, ni por las traiciones, ni por nada. Entonces, eso es algo bonito. Entonces, ¿cuál es la realidad? Mientras el impío no dura, el manso hereda la tierra. Y se recrea, ¿verdad? Se recrea con abundancia. ¿Qué es recrearse? Se refresca, se reinventa. Hoy en día hay muchos proyectos, hay muchas
muchos, ¿cómo se puede decir? Presentaciones de empresarios, de doctores, de eruditos en el mundo que te dicen es que tienes que reinventarte, haz esta cuestión física, siempre todo es externo, vete a correr, haz ejercicio, ten un momento de tranquilidad, vete a la montaña. No, la persona que espera, eso es algo natural. Entonces, lo verdadero, lo que ancla, lo fundamental es el silencio, es descansar, es creer genuinamente que las cuestiones negativas como el impacientarte porque a todos les van bien y a ti no, eh, las envidias, los enojos, las iras, cuando ya no son parte, eso se logra por Dios, por la meditación en su palabra, por la oración, pero todo, claro, por confiar en Él. Tú lees del 1 al 9 y se repite la frase dos veces la palabra creer en Él. Entonces ese es el manso, hermanos, el que se recrea con abundancia de paz. Hay gente que pudiera reinventarse como el mundo dice, pero no tiene paz, tiene problemas, tiene todo. No, abundancia de paz. ¿Y cuál es la paz? ¿O cuál es esa abundante paz? La que Jesucristo da. En el Nuevo Testamento se dice, el Señor Jesucristo nos dice, o se nos dijo, que Él da, dice, que Él da nuestra paz. Perdón, que Él da su paz y no como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice, y no como el mundo la da. Es una es una abundante paz. Y bueno, hermanos, dice aquí, maquina el impío contra el justo, cruje y cruje contra él. Perdón, contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan la espada y se entrenan su arco para derribar al pobre y el menesteroso para matar a los rectos del corazón. De proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Entonces, hermanos, ¿cuál es la realidad de la persona impía? De la persona pecadora. ¿Quién es la persona impía? Alguien que no es puro, alguien que no está con Dios, aunque diga que cree en Dios, maquina puras cosas perversas. Esa es la persona impía. Y el justo es aquella persona mansa, ¿verdad? Aquella persona que confía en Dios genuinamente. Y entonces podemos observar, hermanos, que la realidad del impío es maquinar cosas contra la persona buena. Está solamente pensando cosas negativas porque lo que importa es su ego. Y cuando su ego no es saciado, cruje los dientes. Y eso recuerdo ahorita que al Señor Jesucristo le pasó, ¿verdad? Que lo intentaban matar porque todos veían y decían, ¿quién puede hablar con tan grande autoridad? ¿Quién jamás ha hablado hombre así? Y le pasó lo mismo a Esteban. Esteban predicó, veían su rostro como un rostro de un ángel luminoso. Y los fariseos que según creían en Dios, pero eran hijos del diablo según el Señor, ¿verdad? Vuestro padre es el diablo, decía, porque no escuchaban a Jesucristo. Esas mismas personas que mataron a Jesús mataron a Esteban. Y dice la Escritura que no le podían resistir y crujían los dientes también. Maquinaban cosas. Aunque digan que conoce a Dios. Y eso puede pasar también dentro de las iglesias. Entonces puede pasar que hay personas que según creen en Dios, pero cuando ven a alguien que empieza o alguien que tiene un buen estilo de vida, siempre va a haber la manera de buscarle el error. Puede pasar también. Entonces, hermanos, tenemos que aprender eso. Que el impío, ¿cuál es la realidad? Que siempre nada más está viendo, desenvaina su espada, entra en su arco para derribar al pobre. Entonces podemos ver que siempre la persona que llega a tener, claro, hay justos que llegan a tener mucho, ¿verdad? Económicamente o que tienen riquezas, vamos a decir así. Hay justos, está Abraham, está Job, hay cristianos durante las generaciones y los tiempos, pero podemos ver que la característica más en los pecadores o en los impíos es un poquito más inclinado a las riquezas, ¿no? Los políticos, las personas que tienen mucho, los empresarios que confían en sus riquezas, pero que no confían en Dios. Entonces, ¿qué hacen? Derriban al pobre, al menesteroso, matan a los rectos de proceder. Si ven a alguien que es tan justo, no lo soportan y su misma maldad quiere siempre dañar. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Verdad? Dice, su espada se entrará, el Señor se reirá de él porque viene su día. ¿Y cómo vendrá? Dice, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Y eso es una verdad, hermanos, y siempre pasa eso, que
que la persona que maquina cosas negativas siempre su mismo mal se lo hace. Las personas que lo hacen a los demás, eso mismo le va a afectar. Ahorita me viene a la memoria cuando Absalón se le revela a su padre y cuando va en la guerra o persiguiendo, ¿verdad? Moviéndose en su caballo, una enredadera lo agarra y se ahorca y muere ahorcado. El rey Saúl, cuando maquinaba contra David, al ver que ya estaba perdido y todo, él agarra su espada y se la entierra. Solito se mató. Entonces, hermanos, la gente que maquina cosas negativas, y dice la escritura que Dios a Saúl lo desechó. Y fíjense, y al ser desechado fue una persona impía. Y le decía a Dios a Samuel, no llores por él porque ya lo he desechado. ¿Y qué pasa? Esa persona se mata así solo. Entonces, hermanos, su mismo mal viene hacia ellos. Esa es la realidad, pero el justo no. El justo es bendecido, es protegido, es justificado por el Señor. Dios juzga, Dios lo defiende. Y toda esa bendición que llega a acumular el justo, el Hijo de Dios, el cristiano, no es para sí, es para los demás. Mientras que el impío maquina contra su prójimo y ese mismo mal que maquina es para sí mismo. Otra vez, el impío maquina contra su prójimo y ese mismo mal llega a ser para sí. Su espada se entrará a sí mismo, dice ahí, y su arco será quebrado, o sea, todo lo que le confía. Pero el justo es bendecido, todo lo que hace es para tener comunión con él, es bendecido por Dios y descansa en él, y descansa el cristiano en Dios, y se le produce una bendición tan tremenda, pero no es para él mismo, sino es para los demás. Dios te bendice para los demás. Entonces vas a empezar a entender que mientras tú estabas en Cristo, tú solamente esperabas que te llegaran cosas, pero ahora que estás con Cristo, ahora sabes que ya recibiste y que por eso das para los demás. Ya encuentras el gozo que en vez de que te den, ya encuentras el gozo en dar. Tu vida empieza a ser más buena y empieza a ser más bendecida, ¿verdad? Dice, mejor es lo poco del justo, y aunque muy poco es para dar, y que las riquezas de los muchos pecadores, porque siempre tienen problemas, siempre pelean por todas las cosas, hasta por un peso están peleando. Entonces, esa es la cuestión, hermanos. Versículo 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová, ¿verdad? Entonces, los justos, los impíos, siempre llegan a quebrarse, llegan a estar en bancarrota, a estar desplomados un día en un cierto punto, pero dice, mal, los justos los sostiene es Jehová. Entonces, Dios sostiene a los justos. Dios es nuestro sustento, hermanos. Y luego dice, conoce a Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos para siempre. ¿Ven toda la bendición? No será avergonzado en el mal del tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Dios nos sostiene. Mas los impíos perecerán. Perdón. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. ¿Han visto, hermanos, cómo la grasa se inflama rápidamente? ¿Lo han observado? ¿Cómo eso se consume? Entonces, la misma sustancia de la grasa hace que el fuego los consuma, la misma esencia de la grasa. Entonces, es la misma esencia de los pecadores lo que los va a llevar a consumirse, a ser disipados como el humo. Se verán, pero en poco tiempo ya no se ven. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Como un justificado por Dios o como alguien que no tiene a Dios? Recuerden, hermanos, que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que descansemos por aquello que Él ha hecho, y que todo lo que llegues a hacer, a ver, a disfrutar, a entender, sea para la gloria de Dios, no para ti. Versículo 21 dice, el impío toma prestado y no paga. Eso es lo que hace el impío. El impío siempre nunca le alcanza, siempre tendrá riquezas a lo mejor, pero está pide y nunca va a descansar. Y lo triste es que después llega un momento en que no paga. Pero dice, el justo tiene misericordia y da. El justo, aunque es poco lo que tiene, pero siempre está saciado, siempre está auxiliado por Dios, y al momento de ver a alguien que necesita llega a dar mucho, llega a dar poco, pero el justo está estable y sabe aprender a estar feliz con lo que tiene y a entender que tiene que proveer para su familia y bendecir a los demás. No se queda solamente para sí ni para su hogar, sino que siempre piensa en los demás y busca la manera de hacerlo en la menor oportunidad posible.
Y ya por último, hermanos, dice la escritura, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y concluimos, hermanos. ¿Quién define quién es maldito y quién es bendito? Dios. Los benditos de él y los malditos de él. Los benditos de él heredarán la tierra, mas los malditos de él serán destruidos. Entonces, esa es la cuestión, hermanos. Dios critica, Dios juzga o Dios critica, porque criticar es juzgar lo mismo. El juicio de Dios es verdad. Quien conoce el corazón, quien critica el corazón realmente como es, el que conoce los corazones es Dios. Jesucristo mismo, siendo Dios, sabía las intenciones de cada persona. ¿Por qué? Porque eso es un obrar de Dios. Delante de Dios estamos desnudos. Así que, hermanos, si hemos tenido la bendición de poder conocerle, entonces disfrutemos, porque hemos tenido misericordia delante de él y su misericordia nos justifica y nos bendice, hermanos. Excelente fin de semana. Hermanos, les mando un saludo. Seguimos en contacto y pues nos vemos el próximo lunes. Que Dios les siga bendiciendo. Un fuerte abrazo. Y cualquier duda, estamos por WhatsApp, ya veo que les mando el link. Y pues que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Un fuerte abrazo, hermanos. Saludos. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Sientas que ya nadie te ama y te sientas desfallecer. Recuerda que el Señor Jesucristo tiene una razón